Ok, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a lo que tenemos para hoy, ¿ya? Hoy tenemos que hablar del desarrollo de aplicaciones escalables. Ahí lo estamos viendo ya la presentación, vamos a dar inicio, ya hemos dado tiempo suficiente para poder ingresar. Así que vamos a ir trabajando algún detalle. Y ahí vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? Eh, Fundamentalmente, lo que vamos a trabajar hoy día es un poco la explicación de lo que son las aplicaciones escalables dentro del desarrollo de software y principalmente desde una aplicación en datos, ¿ya? Especialmente lo que hablábamos el día de ayer de diferenciar el escalado vertical del escalado horizontal y las implicaciones prácticas que esto se tiene. Vamos a identificar los principios de diseño que hacen que una aplicación sea escalable, se considere escalable, comprender los fundamentos de paralelización y concurrencia en Python y reconocer cuándo y por qué se vectoriza. ¿Ya? Vamos a ver esa partecita poco a poco, ¿no? Partimos desde el entendimiento de qué significa una aplicación escalable. ¿O qué hace que una aplicación sea escalable? La escalabilidad es la capacidad de un sistema, una aplicación, una base de datos, un pipeline de datos, de mantener o mejorar un desempeño a medida que esto se va aumentando a nivel de carga de trabajo, ¿ya? Ya sea en volumen de datos, ya sea en número de usuarios o complejidad de las operaciones, sin necesidad de un rediseño completo. Una aplicación que funciona perfectamente con 1000 registros, pero que se cae si usamos, por ejemplo, 10 millones, no es escalable. Ya. Sin importar cuán bien programada esté para el caso pequeño. ¿Ya? Es muy importante ese sentido. Eso es lo que hace escalable. Cuando ustedes tienen un sistema y no sé, lo empiezan a llenar de datos, pasan los años, tienen de 1000 datitos, 10,000, 20,000, 30,000, ya 100, a 500,000, a 1,000,000, ¿ya? Y se empieza a ralentizar, se cuelga, salta un error, es que no es escalable. ¿Ya? Eso fundamentalmente es. ¿Por qué es un tema central esto en Big Data? ¿Por qué estamos hablando de esto cuando estamos hablando de Big Data? Fundamentalmente porque en el mundo de los datos masivos, el volumen de información crece de forma constante. Más clientes, más transacciones, más sensores de Internet de las Cosas, más interacciones digitales, establece una mayor complejidad. Una aplicación o un pipeline de datos que no fue diseñado ni pensado en el crecimiento, se convierte rápidamente en un cuello de botella. Esto para el negocio. Hay reportes que tardan horas en generarse, sistemas que colapsan en momentos de alta demanda, por ejemplo, un Black Friday, ¿no ve? El Black Friday o en las épocas de descuentos por Navidad, cuando se empiezan a caer los sistemas, se empiezan a ralentizar, es que eso no es escalable, ¿ya? Ya, ahí, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, se establece costos de infraestructura que crecen de forma descontrolada. De pronto necesitan un data center. ¿Por qué? Porque no aguanta tanta información. Eso fundamentalmente es un problema en Big Data. Escalabilidad no es solo más hardware, más características de hardware, no. Un error común es pensar que la escalabilidad se resuelve únicamente comprando servidores o pagando más por la nube. En realidad, lo correcto es pensar que la escalabilidad empieza en el diseño de software. Un algoritmo mal diseñado seguirá siendo lento sin importar cuántos servidores se le agreguen. Por eso esta clase de hoy día, nuestra segunda sesión, combina fundamentalmente esos dos niveles. Nivel de código, cómo escribir programas que aprovechen bien los recursos, eso es lo que les voy a mostrar, tanto con paralelización o vectorización, y nivel de arquitectura, cómo diseñar sistemas que puedan crear o puedan crecer más que crear, puedan crecer agregando recursos de forma eficiente. ¿Ya? Eso es muy importante. Eso que veíamos, ¿no? El gran mito, la escalabilidad se resuelve con más hardware. No es así.
Ya, no se resuelve con más hardware, se resuelve con un mejor algoritmo, una mejor arquitectura o un mejor diseño que es más correcto. ¿Ya? Vamos a hablar de los escalados verticales contra los escalados horizontales. Ayer ya hablábamos un poco de esto, ¿no? Ahora vamos a hablar que el escalado vertical, el scale up, ¿ya? Consiste en aumentar la capacidad de una sola máquina, es decir, darle más RAM, un procesador más rápido, más núcleos, discos más veloces. A ver, perdón, estornudé. Discos más veloces, ¿ya? Esto tiene ventajas, obviamente. Es simple. No requiere cambios en la arquitectura de la aplicación, solo que compre cosas, nada más. No hay que lidiar con la complejidad de coordinar múltiples máquinas, pero tiene limitaciones. Fundamentalmente el tema económico, físico. En algún punto no hay una máquina más potente disponible o su costo se vuelve desproporcionado. ¿Ya? Y es el único punto de falla. Si la máquina falla, todo el sistema se cae. Entonces ahí tenemos el crecimiento o el escalado vertical. El escalado horizontal, el scale out, consiste en agregar más máquinas, nodos que trabajen en conjunto repartiendo la carga entre ellas. Tiene ventajas, escalabilidad prácticamente ilimitada, se pueden seguir agregando más nodos, mayor tolerancia a fallos, si uno falla, los demás pueden seguir operando. Es la base de la computación en la nube, se puede agregar o quitar máquinas de forma dinámica según la demanda o la elasticidad. Pero tiene también limitaciones, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no ve? En este caso, las limitaciones sería que mayor complejidad de diseño es lo que genera. Es decir, la aplicación debe estar preparada para dividir el trabajo y coordinar los resultados entre múltiples nodos. Además, se introducen nuevos desafíos como la sincronización, la comunicación entre nodos, la consistencia de datos. Una comparación, ¿ya? Tal vez aplicada a un caso de negocio, ¿ya? Imaginemos, cerremos los ojos, imaginemos una aplicación que calcula el riesgo crediticio de los clientes de un banco, ¿ya? Cada noche. Con escalado vertical, si el proceso empieza a tardar demasiado, la solución sería migrar a un servidor con más memoria y un procesador mucho más rápido. Funciona, pero hasta cierto punto. Pero eventualmente va a llegar a su límite de lo que existe en el mercado. No va a haber más donde escalar. No va a haber más donde, en este caso, revisar o donde, en este caso, probar. ¿Ya? Eso fundamentalmente. Vamos a ver algo importante. ¿Ya? Es el hecho de que en algún punto o se nos acaban los recursos o se nos acaba la posibilidad de comprar más equipos que hay en el mercado o migramos a un servidor y de ahí seguimos escalando. Con el escalado horizontal, ¿ya? El cálculo se divide, por ejemplo, en grupo de 20 máquinas. Se procesa simultáneamente porciones distintas de las bases de clientes y al final se combinan los resultados y se puede agregar más máquinas, más posibilidades, según la necesidad sin un límite práctico cercano. Esto fundamentalmente, como idea central, ¿ya? De Big Data, es que la mayoría de las tecnologías modernas de procesamiento masivo, como Hadoop, como Spark, como Services Cloud, están diseñadas fundamentalmente para la escalada horizontal, porque es la única estrategia verdaderamente sostenible a lo largo del plazo.
frente al crecimiento constante de los datos. ¿Ya? Es muy importante comprenderlo así y poderlo también pensar así, ¿no? Si puede agregar la máquina 21, la máquina 22, puedo agregar la máquina 100, la máquina 101, según la necesidad, sin un límite práctico cercano. ¿No? Entonces, en Hadoop, en Spark, en servicios cloud, están diseñados fundamentalmente para el escalado horizontal, porque es la única estrategia verdaderamente sostenible a lo largo del plazo frente al crecimiento constante de los datos. Entramos a hablar de los principios de diseño para aplicaciones escalables. Tenemos fundamentalmente 6, ¿ya? Vamos a hablar sobre estos. El diseño sin estado, el stateless, una aplicación stateless no depende de guardar información específica de una sesión o solicitud anterior en la misma máquina que la procesa. Esto permite que cualquier solicitud pueda ser atendida por cualquier nodo disponible, facilitando el reparto de carga, el load balancing, ¿ya? Que se denomina el stateless, sin estado. Seguimos. El particionamiento de datos, el data partitioning o el sharding, como se lo llama generalmente. Como lo vemos ahí, sharding o particionamiento, ¿ya? Consiste en dividir un conjunto de datos grande en partes más pequeñas, en particiones, en shards, que pueden almacenarse y procesarse en distintos nodos de forma independiente. Por ejemplo, particionar una tabla de transacciones por fecha y un archivo por mes o por región geográfica es bastante útil. El procesamiento en paralelo, o como dice ahí en la diapositiva, el paralelismo, que es dividir una tarea grande en subtareas más pequeñas, ¿ya? Que se ejecutan simultáneamente, ya sea en distintos núcleos de una misma máquina o en distintas máquinas dentro de un clúster. Es el principio detrás del MapReduce que vamos a ver y fundamentalmente en Spark. Cuando veamos Spark y MapReduce, estamos acá, en esto, en el paralelismo, ¿ya? Que veremos justamente en sesiones posteriores, ¿ya? Tolerancia a fallos, acá, Tolerancia a fallos. Un sistema escalable debe asumir que con suficientes nodos operando, tarde o temprano, alguno va a fallar. El diseño debe contemplar mecanismos de replicación de datos y reintento automático de tareas fallidas, sin que esto detenga todo el proceso. Elasticidad. Elasticidad refiere a una capacidad de aumentar o disminuir los recursos utilizados según la demanda real, en lugar de mantener siempre la capacidad máxima por si acaso. ¿Ya? Este principio es el que permite que los servicios cloud sean más económicos que mantener infraestructura propia dimensionada para el peor de los escenarios. ¿Ya? Eso fundamentalmente. Ahí. 6. Desacoplamiento o decoupling. Busca separar los distintos componentes de una aplicación, por ejemplo, la ingesta de datos, el procesamiento y almacenamiento que hablábamos ayer, para que puedan escalar de forma independiente. Si la ingesta de datos crece mucho para el almacenamiento o el almacenamiento se queda estático, se puede escalar solo el componente que lo necesita y no toda la infraestructura o todo el camino que se va a trabajar. Algo que se trabaja en Python, ¿ya? Y es muy útil Python. Aquí tal vez con R se dispara Python. Python es muy parecido, bueno, no muy parecido, pero tiene muchas características similares a R, ¿ya? En algunos aspectos, Python está más trabajado, más forjado para hacer Big Data o datos masivos. R no tanto. R igual tiene una especie de, de incompatibilidad aquí, ¿ya? Tiene una especie de incompatibilidad por el hecho de que no puede trabajar mucho este sentido. A ver, vamos a ver algo que nos va a ser de mucha utilidad para entender esto.
Voy a dejar de compartir un cachito porque voy a compartir con sonido. Un segundo. Ajá. Esto nos va a ser de mucha utilidad. Me voy a comer yo el anuncio. Ahora sí. Ahorita les comparto con sonido, ¿ya? Sé que no están viendo nada, pero hasta eso voy compartiendo acá con sonido. Ahora sí, ya me como el anuncio. Eso es algo muy importante y por eso es que se trabaja en paralelo. Hay una ley que se llama la ley de Moore. Ahorita veamos un poquito este video, ¿ya? Es un poquito más grande. Me avisan si se escucha. Hacer predicciones dentro del sector de la tecnología es una tarea bastante complicada, sobre todo cuando vemos el ¿Se ritmo escucha? frenético al que se mueve, en el que año tras año y realmente mes a mes, ¿Sí, no? vemos como la Sí, muy tecnología bien. más avanzada queda Veamos. rápidamente desactualizada. Y sin embargo, contamos con la ley de Moore, una de las predicciones más certeras y longevas que han ido dando forma al mundo del hardware y que nos hace preguntarnos cosas como ¿por qué? ¿Por qué se cumple? ¿Es realmente una ley o de dónde surge esta propiedad que hace que cada año se cumpla la cita con la ley de Moore? Y más importante aún, ¿cuánto más va a durar? Esto último es algo que se discute bastante porque podría definir el futuro de la computación y es motivo por el cual surgen otras propuestas de leyes que buscan sustituir a la ley de Moore, como es la que te voy a presentar en el vídeo de hoy. Una ley que además está altamente relacionada con el mundo de la inteligencia artificial. ¿Quieres saber de qué se trata? Perfecto, ponte cómodo, prepárate un buen café porque comienza .csv Data Coffee Edition. Era el año 1965 cuando un joven Gordon Earl Moore planteaba en la revista Electronics la siguiente observación. Los circuitos integrados nos conducirán a maravillas como los ordenadores domésticos, o al menos a terminales conectados a una computadora central, controles automáticos para automóviles y equipos de comunicación portátiles personales. Y efectivamente no estaba para nada equivocado. Y es que el salto de pasar de grandes válvulas de vacío a pequeños transistores que actúan como interruptores lógicos fue el paso necesario para iniciar la revolución de los chips integrados que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Es a partir de situar estos transistores en pequeñas superficies reducidas con las que podemos implementar mucha de la lógica compleja que pueblan a todos los dispositivos que utilizamos hoy en día, ya sea nuestro ordenador, nuestro smartphone, la cámara que estoy utilizando ahora, todos los dispositivos de la revolución computacional moderna. Estos son los chips o microchips, y si de verdad queréis conocer cómo podemos dar este salto de los transistores a finalmente acabar con un procesador tan complejo como el que tenemos en nuestro ordenador, recomiendo ver este Data Coffee de aquí que tendrá mucho sentido con el vídeo de hoy. En cualquier caso, para lo que nos importa hoy solo quiero que tengas una idea en mente y es la siguiente. Y es que en un chip, entre mayor sea el número de componentes con el que contemos, entre por ejemplo mayor sea el número de transistores, mayor va a ser la capacidad de este chip de realizar computaciones más avanzadas, más complejas. Algo que solemos resumir como que este chip tiene más poder de procesamiento. De manera análoga y dada la temática del canal, podríamos pensar que esta capacidad de cómputo que nos da el número de transistores podría ser similar a la capacidad de modelar que nos da el número de parámetros en un modelo de Deep Learning. El contar con más parámetros pues nos permite que nuestro modelo pueda encontrar lógicas más avanzadas, pueda modularizar su aprendizaje o pueda almacenar más información en sus estados internos. Algo similar a lo que ocurre en un chip. Y es por eso que la tendencia histórica ha sido que desde que se patentara el primer circuito integrado con 6 transistores, este número de componentes ha ido aumentando exponencialmente hasta contar hoy con chips que tienen millones y millones de transistores. Y aquí nos podríamos preguntar cómo ha sido realmente esta evolución histórica en el número de transistores, cómo ha ido aumentando año tras año esta tendencia para poder intentar predecir cómo va a continuar evolucionando en el futuro. La respuesta a esta pregunta nos la da la ley de Moore. Un ritmo de crecimiento que predecía que la complejidad de los chips, entendida esta como el número de componentes que contenían, se iría multiplicando por un factor de 2 cada año.
Una predicción que pasada la década, en 1975, Moore supo ver que no se cumplía exactamente al ritmo que él había predicho. En este caso, observando los datos históricos, supo comprobar que efectivamente sí, el número de componentes de un chip se multiplicaba por 2, pero esto se daba cada 2 años. O lo que es lo mismo, si cogemos una escala logarítmica y vamos colocando cada uno de los procesadores que se sacaban al mercado, lo que acabaríamos viendo sería una tendencia lineal que se podría prolongar hasta los días modernos. Esto era el nacimiento de una de las leyes más influyentes dentro de la revolución tecnológica vivida en el siglo XX, la ley de Moore. Mientras tanto, la influencia de Gordon Moore pues no quedaba solamente en plantear esta ley. O sea, al hombre el tema le gustaba, le generaba inquietudes, los chips, los procesadores pequeñicos, todo esto le gustaba, tanto que ayudó a cofundar una empresa que iba de esto, ¿vale? Electrónica integrada, en inglés Integrated Electronics, acortado Intel. ¿Te suena esa empresa? Cuando dijimos que íbamos a cerrar Ailing, mucha gente pensó que era marketing. Pero no, la comunidad está cerrada porque estamos reconstruyéndolas por completo. That's Intel, the computer inside. Seguramente todos conozcamos esta historia, el surgimiento de Intel, la ley de Moore, el crecimiento exponencial de los microprocesadores, pero ¿alguna vez te has planteado por qué esto se da así? ¿Qué factor hace que cada 2 años el número de transistores de un chip se vea duplicado? ¿Es esta una ley del universo que se va a cumplir con esta tecnología porque está escrito así? ¿O hay otros factores que la hacen funcionar? Evidentemente hay otros factores, y de hecho el propio Moore ha sido el primer sorprendido de que esta ley se haya prolongado tanto en el tiempo. So I took this doubling every year and extrapolated it 10 years from 1965 to 1975, from 60 components to 60,000 components on a chip. A pretty wild extrapolation. And it turned out to be ridiculously accurate. De hecho, ni siquiera al propio Moore le gustaba este sobrenombre de ley que se le había dado a una simple predicción empírica basada en datos históricos que tenía una fecha de caducidad de 10 años. ¿Qué ha hecho que esto se prolongue tanto? ¿Por qué se sigue cumpliendo la ley de Moore? Pues una forma interesante de verlo es que la ley de Moore se ha seguido cumpliendo porque así lo ha querido el mercado. Eso es el mercado, amigo. Es decir, al final lo que hizo Moore fue, en base a su conocimiento técnico y los datos históricos, hacer una simple extrapolación de lo que podría ser el crecimiento normal del mercado. Pero claro, cuando pasa una década y 2 décadas y se sigue cumpliendo esta ley, esto pasa a convertirse en un objetivo de diseño. Un objetivo que todos los participantes de este mercado saben que tienen que llegar, porque posiblemente haya otro competidor que sí lo haya alcanzado. La ley de Moore se convierte en un objetivo de diseño. No es tanto una ley que se cumple por su carácter tecnológico, sino más bien una ley que se cumple por su carácter económico. Es lo que se podría decir una profecía autocumplida. Pero claro, que una predicción se convierta en un objetivo de diseño por parte de un mercado no significa que se tenga que cumplir. Es decir, yo no puedo coger la velocidad de los coches que se iban sacando en el siglo XX, extrapolar y decir que ahora en 2020 vamos a tener coches de miles y miles de kilómetros por hora. No tiene sentido. Esto nos indica que tiene que haber otros factores en juego. Y sobre esto recuerdo un artículo súper interesante que leí cuando hacía el máster en la Universidad de Helsinki, que venía de la revista Communications of the ACM, ACM, .csv. Me cuesta mucho decir las Cs para la cantidad de Cs que hay en la vida. Un artículo en el que concluían que efectivamente la ley de Moore se seguía cumpliendo porque se había visto beneficiada también por otras fuerzas exponenciales que se estaban dando en aquella época. Es decir, querer hacer cumplir con la ley de Moore tiene bastante sentido, ¿no? Todos queremos que nuestros chips vayan aumentando en capacidad computacional año tras año. Pero claro, si no atendemos a todo el sistema, podríamos estar haciendo un crecimiento que podría estar generando cuellos de botellas en otros puntos, que por tanto harían inútil este esfuerzo. Por continuar con el símil de la inteligencia artificial, sería como aspirar cada año a ser modelos con mayor número de parámetros, sin pararnos nunca a pensar si contamos con la infraestructura suficiente para poder entrenarlo, o directamente si el pasar de GPT-7 a GPT-8 no aporta un valor económico real a los usuarios de ese mercado. El crecimiento que da la ley de Moore se tiene que acompañar de otros crecimientos. En este sentido encontramos también otros patrones de crecimiento exponencial que van apuntalando el propio crecimiento predicho por Moore y que van solucionando todos estos cuellos de botellas en materia de consumo eléctrico, capacidad de memoria, ancho de banda de los sistemas de comunicación e incluso la demanda del mercado. Es decir, si aspiramos a que cada 2 años vamos a estar mejorando nuestros sistemas productivos para hacer chips más avanzados, ¿quién va a pagar por las
mejoras en los sistemas de litografía, en los sistemas de arquitectura, quién va a pagar a los ingenieros, con qué capital se paga si el mercado no encuentra un valor real en esos chips. Esto es interesante como lo cuenta el artículo porque nos presenta una dinámica a la que estamos bastante acostumbrados, y es que normalmente el ciclo de vida de un producto suele presentar una función sigmoide. Es decir, inicialmente hay unos pocos usuarios interesados por un producto. Esto luego crece exponencialmente, entre más personas se ven interesadas por ese producto, y ya cuando el mercado está saturado, pues ese producto pasa a estabilizarse. Claro, por lo que hemos visto, a las empresas realmente lo que les interesa es seguir un crecimiento exponencial. Y lo que vamos viendo es que nos van presentando innovaciones que concatenan estos ciclos exponenciales. Cuando un producto parece que va a empezar a saturar, ya te están sacando el siguiente producto que te tiene que volver a interesar. ¿Que tu teléfono es demasiado grande? Lo hacemos pequeño. ¿Que no quieres que tenga botones? Pantalla táctil. ¿Que ahora como tiene pantalla táctil quieres que sea más grande? Más grande. ¿Que como la pantalla es muy grande ahora quieres que se doble? Que se doble. Y así todo el rato, ¿vale? O sea, siempre vamos buscando maneras de seguir añadiendo innovación a nuestros productos. Y son en conjunto todas estas fuerzas exponenciales de desarrollo, innovación, de adaptación de la demanda, que es lo que va haciendo que realmente la ley de Moore se vea apuntalada. Y que como ley que apoya su pata derecha en un sector tan innovador como es el tecnológico y su pata izquierda en los mercados financieros que dan capital y que reinvierten para seguir haciéndolo crecer de manera exponencial, esto tiene un crecimiento que no tiene límite, al menos hasta que te chocas con la realidad, que son las leyes de la física, que esas sí se tienen que cumplir sí o sí. Y es que sí, la técnica de ir miniaturizando poco a poco cada año el tamaño del transistor, pues está muy bien, se puede hacer, pero siempre tiene un límite. Y es el límite que nos imponen en este caso los amigos de Quantum Fracture y Javier Santolaya. La física aquí tiene algo que decir. Problemas como por ejemplo el efecto túnel, que hace que no podamos construir transistores más pequeños porque directamente la física cuántica empieza a darnos problemas. Y esto plantea un problema, porque te imaginas un escenario donde de repente ya no podemos seguir miniaturizando el tamaño de nuestros transistores y por tanto no podamos seguir teniendo este crecimiento exponencial en la capacidad de cómputo de nuestros chips. ¿Qué haríamos entonces? ¿Cómo nos enfrentaríamos a esta limitación? Pues la cosa es que esto ya ha ocurrido. Ya en el pasado nos hemos encontrado en situaciones donde la propia física nos ha limitado el proceso de miniaturización de los transistores. Por ejemplo, esto ocurrió en 2005 cuando llegamos al límite de la escala de Dennard. La escala de Dennard es otra ley que en segundo plano ha trabajado en conjunto y de manera muy estrecha con la ley de Moore y que nos indica que cuando nosotros reducimos el tamaño de los transistores, cuando aumentamos la densidad de transistores en nuestros chips, el consumo energético se sigue manteniendo constante. Esto es genial y cuando deja de cumplirse es un verdadero problema. Pero claro, ¿qué pasó? ¿Se paró el crecimiento del mercado? ¿Dejamos de construir, de diseñar chips cada vez más potentes? No, simplemente se cambió el paradigma. Dejamos de decir, oye, ¿por qué no intentamos, en vez de hacer cada vez un coche que sea más rápido para resolver todas las tareas, ¿por qué no distribuimos esto en diferentes coches? ¿Por qué no intentamos buscar, en vez de un procesamiento en serie, un procesamiento en paralelo? Y ahí fue cuando empezaron a surgir todos los procesadores multicore que hoy en día pueblan nuestro mercado. En este caso pasamos de intentar ganar capacidad computacional a través de aumentar la densidad de transistores en nuestros chips a una alternativa de cambiar la propia arquitectura para poder tener más núcleos de procesamiento y empezar a paralelizar nuestros algoritmos. Es el surgimiento de la era del multicore. Por tanto, ¿ha muerto la ley de Moore? No realmente, lo que ha muerto ha sido la escala de Dennard, pero seguimos añadiendo más transistores para generar más núcleos de procesamiento. Lo que hemos introducido ha sido un cambio de paradigma en toda la industria. Ojo, un cambio de paradigma que no solo afecta al chip, sino que afecta a todo el equipo, a todo el sistema operativo, que afecta al software que desarrollamos, que lo cambia todo. Un cambio de paradigma que nos ha permitido durante 15 años más seguir acudiendo a nuestra cita con la ley de Moore. Aunque poco a poco empezamos a ver que esto de nuevo se vuelve a ralentizar. Cada vez más, e incluso dentro de este paradigma multicore, nos cuesta alcanzar la marca que Moore nos propuso hace ya 50 años. Y esto nos hace preguntarnos si realmente ya estamos ante el fin de la ley de Moore. Si realmente todos estos titulares catastrofistas que cada año vemos empiezan a tener razón. Bueno, en algún momento la iban a tener. La respuesta es ambigua, es difícil de dar, pero lo que sí os puedo decir es que hay algo que se está horneando en la cocina. Estos cursos en video y ejercicios prácticos. Ya, hay suficiente, o han podido ver un poquito de dónde es que viene esto que hablamos, ya, que hablamos bastante. El hecho de trabajar en paralelo, el hecho de distribuir el trabajo, ya,
Tal vez esa sea la diferencia fundamental entre la concurrencia y el paralelismo que puede trabajar Python, ¿ya? Aunque muchas veces se suele usar como un sinónimo, pero son conceptos totalmente distintos, ¿ya? Son conceptos totalmente distintos que implican, en este caso, una necesidad mucho más amplia de comprensión en cómo se distribuyen las tareas. Concurrencia, ¿ya? Tiene la idea de que varias tareas avanzan en un periodo de tiempo superpuesto, aunque no necesariamente al mismo instante exacto. Por ejemplo, un solo procesador que alterna rápidamente entre tareas, eso sería concurrencia. El paralelismo generalmente tiene varias tareas que se ejecutan literalmente al mismo tiempo en distintos núcleos o procesadores físicos. O sea, a pesar que el otro se superponen, pero no se superponen en el momento exacto, lo que sí pasa en el paralelismo. Ya ahí entra un concepto bastante interesante que Python tiene una particularidad importante que es el GIL, el Global Interpreter Lock, que permite que un programa estándar, por ejemplo, solo un hilo, ejecute Python a la vez dentro de un mismo proceso. Incluso si la máquina tiene múltiples núcleos disponibles, esto tiene implicaciones bastante prácticas. Por ejemplo, para tareas limitadas por el procesador, como el CPU Bond, ¿ya? Como cálculos matemáticos intensivos, usar múltiples hilos, en Python no acelera el proceso de forma significativa por el GIL. Ya, para tareas limitadas, por ejemplo, para esperar entrada y salida, el IO Bonds, que establece una espera a la respuesta de una base de datos, una API o leer un archivo, donde los hilos sí son útiles porque mientras uno espera, el otro busca avanzar. Pero verdaderamente aprovechar múltiples núcleos en tareas de CPU Bond, Python, ofrece el módulo o la librería o la función multiprocessing que crea procesos independientes, cada uno con su propio intérprete de Python y su propio GIL en un número específico de hilos. ¿Ya? Ahí. Antes, es importante. ¿Y esto qué tiene que ver con Big Data? Cuando trabajamos, en este caso con herramientas como PySpark, ¿ya? La versión de Spark para Python, ¿ya? En realidad estamos delegando la paralelización a un motor especializado escrito en un lenguaje distinto, como Scala o JVM, que no tiene las limitaciones de GIL de Python usualmente, y que además reparte el trabajo entre múltiples máquinas de un clúster, no solo entre núcleos de una sola computadora. Entender multiprocessing o multiproceso es la base conceptual para comprender qué es lo que qué es lo que estas herramientas de Big Data resuelven automáticamente por nosotros. ¿Qué es lo que está por detrás? Ahí hablamos un poquito de vectorización. La primera forma de escalar un programa, la vectorización. El problema de los bucles o los loops o los ciclos en Python puro, ¿ya? Cuando Python es un lenguaje interpretado, lo que lo hace flexible pero relativamente lento para ejecutar operaciones repetitivas mediante bucles como for. Cuando se comparan lenguajes compilados, al trabajar con millones de filas de datos, un bucle que procesa fila por fila puede volverse extremadamente lento. ¿Qué es la vectorización y por qué es útil para Big Data? La vectorización, ¿ya? Consiste en aplicar una operación o una estructura completa de datos, una regla, una columna, de una sola vez, en lugar de iterar elemento por elemento. Librerías como NumPy y Pandas que las van a ver están construidas fundamentalmente en código C, altamente optimizado, lo que hace que las operaciones vectorizadas sean órdenes de magnitud más rápidas que los bucles equivalentes de Python puro. Un ejemplo. Imagínense que tenemos que calcular el impuesto, el 19%, sobre una columna de 1 millón de montos de ventas.
El enfoque bucle, es decir, elemento por elemento, recorrer cada uno de los valores uno por uno, calcular el impuesto y guardar una lista nueva, es lentísimo y cuesta mucho a la computadora a nivel de procesamiento. El enfoque vectorizado, que es el más rápido y el más liviano para la computadora, es multiplicar la columna completa por 0.19 en una sola instrucción y pare de contar. NumPy y Panda se encargan internamente de aplicar la operación cada elemento de forma optimizada. ¿Por qué esto da escalabilidad al código? Porque la vectorización es en esencia la primera y más accesible técnica de escalabilidad. Antes de pensar en más máquinas o en más procesos, escribir código vectorizado permite procesar volúmenes de datos mucho mayor en el mismo tiempo usando exactamente el mismo hardware. ¿Ya? Ahí. Vamos terminando la parte teórica porque quiero entrar a la parte práctica. Hay un poquito de concurrencia y paralelismo. ¿Ya? Básicamente, múltiples tareas avanzan en un periodo de tiempo superpuesto por el proceso solo ejecuta una vez, alternado rápidamente cortar, luego hervir, luego freír, ¿no? Y el paralelismo es a la vez. El bloque oculto de Python, el GIL, el Global Interpreter Lock, ¿ya? Fundamentalmente, esto que estamos viendo del GIL, ¿ya? Es una forma de interpretación, una mecánica de bloqueo. El GIL asegura que solo un hilo, un thread, puede ejecutar código de Python a la vez durante el mismo proceso, lo cual permite hacer cálculos intensivos. Crear múltiples hilos en Python no acelera el proceso. Todos deben acceder una fila, en este caso, para poder hacer, en este caso, el trabajo. Esto no lo vamos a ver. Por acá. Esto. La arquitectura. De la escalabilidad de código a la escalabilidad en arquitectura. Cuando ya escalamos código, lo que corresponde es escalar arquitectura. El siguiente nivel, ya, en este caso es cuando una máquina ya no alcanza. Aún con código optimizado, vectorizado y paralelizado, podemos llegar a tener limitaciones. Eventualmente, el volumen de datos supera lo que una sola máquina puede procesar en un tiempo razonable en la mejor de las optimizaciones. ¿Ya? En ese punto, la solución deja de ser escribir mejor código y pasa a ser distribuir el trabajo entre varias máquinas. Aquí hablamos de aplicaciones escalables en la nube que tienen ciertas características, ¿ya? O aplicaciones automáticamente. Por ejemplo, el autoscaling. El autoscaling es cuando el sistema agrega o quita instancias o servidores, más correcto, automáticamente según métricas sobre el uso de CPU o el número de solicitudes. El balanceo de carga o el load balancer, ¿ya? Que lo vemos acá, el load balancer, distribuye las solicitudes entrantes entre múltiples instancias de la aplicación, evitando que una sola máquina reciba toda la carga. Los contenedores, ya, que muchas veces están acá, por eso van a ver como ballenita, Docker, o Kubernetes, ya los contenedores permiten desplegar múltiples copias idénticas de una aplicación y escalar horizontalmente de una forma automatizada y estandarizada, lo cual establece servicios a través de serverless, donde el proveedor cloud ejecuta el código solo cuando es necesario y escala automáticamente sin que el desarrollador administre servidores. Por ejemplo, Google Cloud Functions o Amazon Web Service Lambda. ¿Esto cómo funciona en Big Data? Básicamente se trabaja un pipeline de datos, la escalabilidad se traduce en preguntas muy concretas. ¿Qué pasa si la cantidad de archivos que llega diariamente se multiplica por 10? O el proceso de limpieza y transformación de datos puede dividirse en partes independientes que se ejecuten en paralelo. O la arquitectura permite agregar más capacidad de procesamiento sin rediseñar todo el pipeline desde cero. Esas preguntas son las que los profesionales de datos, analistas de datos, ingenieros de datos, deben hacer al diseñar cualquier solución.
y son la motivación directa de los modelos de procesamiento que veremos en este caso en las próximas sesiones, como el batch, como el streaming, el MapReduce o el Spark. El PySpark. Hay un resumen. Vamos a hacer algún resumen para cerrar la parte teórica y nos vamos a la parte práctica. Resumen. La escalabilidad es la capacidad de un sistema de mantener su desempeño frente a un crecimiento de volumen en los datos o de usuarios, sin rediseñarse por completo. Existen dos estrategias fundamentales para hacer esto: el escalado vertical o el escalado horizontal. ¿Ya? El diseño escalable se apoya en principios como el desacoplamiento, el particionamiento de datos, la tolerancia a fallos y la elasticidad. En Python, la paralelización real de tareas como el CPU band requiere multiprocessing, no solamente un hilo o un trabajo multihilos, debido a la existencia del GIL. La vectorización de NumPy o pandas es la forma más simple, más práctica y accesible de hacer que el código procese más datos en menos tiempo, sin necesidad de tener más hardware o gastar o invertir más hardware. Cuando ni la optimización de código ni el escalado vertical son suficientes, la solución pasa a ser una arquitectura distribuida. Ahí tenemos el tema de que justamente profundizamos y profundizaremos en la sesión del otro jueves, la sesión 3, que vamos a trabajar batch, streaming y arquitecturas lambda y kappa. ¿Ya? Ahí hasta esta parte. Vamos a la parte práctica. Vamos a abrir Google Colab, ¿ya? Si se acuerdan ayer cómo lo hicimos, a través de Google Drive, un nuevo archivo, y ahí en la opción más les va a salir para trabajar Google Colab, ¿no? Y aquí yo ya tengo mi Colab listo para poder trabajar. Les voy a dar un par de minutitos para que ustedes lo hagan, ¿ya? Abran Colab porque ahora sí vamos a entrar a la parte práctica, ¿ya? Ya. Vamos a empezar con la parte práctica, ¿ya? Eh, Sé que a veces estamos con el audífono y mi teclado suena medio fuerte, así que yo voy a pasar el código ya para que ustedes lo puedan tener y no tenga que escribirlo. Generalmente yo lo alisto, código, para que puedan ustedes usarlo. Por ejemplo, este. Voy a ejecutar y aprovecho de hacerles, y les paso a ustedes el código para que lo puedan usar. ¿Ya? Pop y pop. Ahí. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Bueno, antes voy a hacer una introducción mientras ustedes los van ejecutando. En este notebook, en este libro, cuaderno de código, ¿ya? Lo que vamos a buscar trabajar en este notebook en particular es reconocer, uno, el entorno de trabajo de Google Colab, runtimes, recursos y Google Drive, ¿ya? Vamos a generar un dataset de gran tamaño de forma simulada por el momento. Después vamos a usar datasets reales. ¿Ya? De ahí vamos a medir el consumo de memoria al trabajar con datos masivos usando pandas. De ahí vamos a aplicar técnicas de optimización de memoria como el downcasting de tipos de datos y comparar el rendimiento del procesamiento en distintas condiciones, por ejemplo, tamaño de datos, tipo de datos, ¿ya? En esencia, lo que acabo de hacer, ¿ya? Es algo muy común en entornos como Google Colab. Sirve para averiguar qué tipo de procesador o CPU está utilizando la máquina virtual que les ha asignado y cuántos núcleos tiene. Por ejemplo, acá, esta línea de que nos sirve. Esta línea busca y muestra el nombre exacto del modelo de nuestro procesador. Esto está compuesto por varios comandos conectados entre sí. Por ejemplo, lo voy a hacer un poco más grande. ¿Ahí? Esto lo quito, no necesito. Este elemento, el signo de exclamación, le dice al notebook, al cuaderno,
Que no interprete esto como un código de Python. No es esto un código de Python, sino como un comando directo a la terminal, a la shell, como si estuviera usando la consola, ¿ya? Del sistema operativo en Linux, que corre por debajo en Google Colab, ¿ya? Acá, el cat, perdón, esto. Este comando, el comando cat, lee y muestra el contenido de un archivo. Aquí está leyendo fundamentalmente la carpeta proc y en este caso el CPU info, que es un archivo especial en Linux que contiene toda la información técnica sobre el procesador. ¿Ya? Acá uso un pip, ya una tubería, como a veces lo llaman, ¿ya? Para concatenar y hacer en este caso un OR, ¿ya? Para tomar el resultado anterior y se lo pasa como texto al siguiente comando, al grep model name. El grep model name, el comando grep, principalmente filtra texto, busca. Aquí busca y conserva únicamente las líneas que contengan la palabra model name, exactamente en esa forma, ¿ya? Nombre del modelo, como lo tuviéramos. Ese valor lo pasamos al hit -1, ¿ya? Como el procesador probablemente tiene varios núcleos, grep arrojará una línea de model name por cada núcleo, repitiendo la misma información. Lo que se hace es filtrar esto para mostrar solo la primera línea de resultados, manteniendo la salida limpia. En este caso, acá. Model name AMD EPYC 7B12. ¿No? Puede variar dependiendo de nuestro notebook, puede tener otro nombre. Muchas veces nos puede dar, por ejemplo, no sé, un Intel Xeon CPU 2.20 GHz. Depende del espacio o del procesador, el model name, que estemos usando para este notebook. Puede variar entre nosotros. No es que sí o sí me va a dar ese resultado. Puede ser que sí, como puede darme un Intel, como puede darme un AMD distinto al que estamos trabajando. ¿Ya? Depende de en qué procesador estemos trabajando. Recuerden que en Google se trabaja con granjas y servidores variados. Uno puede acceder a uno de un tipo, otro puede acceder a otro de otro tipo. No es obligatorio este resultado. Si está bien, bárbaro. Si no, nos puede dar otro tipo de procesador. ¿Ya? O mañana volver a ejecutar esto y de otro resultado distinto. ¿Ya? De ahí hago un eco, que en ese caso pueden de 3 lineecitas, ¿está bien? Y un nproc -all. El nproc es un comando de Linux que muestra el número de unidades de procesamiento núcleos o hilos que están disponibles en el sistema. El --all, este argumento asegura que cuente todos los núcleos de procesamiento instalados en la máquina física o virtual, independientemente si está en uso o no en ese momento. En este caso me dice 2. También puede variar, pero generalmente nos va a dar 2 porque es lo que nos dan cuando tenemos el modelo gratuito, ¿ya? Y no estamos usando una GPU, no estamos usando en este caso algún otro detalle. En resumen, cuentas. Si ejecutamos esto, podríamos obtener un AMD EPYC 7B12 o un Intel Xeon CPU de 220 GHz. Este indica el modelo del procesador, una línea de separación visual, en este caso, una línea de separación visual y que disponemos de 2 núcleos para poder trabajar este notebook en particular en este momento. Reitero, mañana yo ejecuto, puede darme otro. Es dependiendo de la estructura o la arquitectura que tenga en este caso Google. Vamos al siguiente. También podemos ver, por ejemplo, la memoria RAM disponible en el entorno de Colab. Por ejemplo, con este. Lo mismo, ¿eh? La memoria total o memoria RAM que tenemos disponible para el Colab. Ya les dejo para que lo puedan ejecutar.
Lo mismo, en este caso, usamos el comando para poder acceder a usar términos para el manejo de la shell. Con cat me ubico en este archivo meminfo en la carpeta proc, ¿ya? Ya que en este caso es un archivo del sistema Linux que guarda todos los datos y estadísticas en tiempo real sobre la memoria RAM, ¿ya? De ahí lo pasamos para filtrar el término memtotal, que filtra todo este texto y buscar únicamente la línea que contiene memtotal o memoria total. El resultado me dice memtotal igual a este número, ¿no ve? Este número dice exactamente la capacidad total de la memoria RAM que tiene asignada mi máquina expresada en kilobytes, ¿ya? Para que este número tenga más sentido en nuestro día a día, podemos convertirlo en gigabytes, que vendría a ser más o menos como un giga equivalente, ¿ya? Básicamente tenemos un giga de RAM para poder trabajar acá. Si hacemos una división, si dividimos en este caso el valor de 13, ¿cuánto es? 13 millones, 13.286.944, diríamos que tenemos 12.67 gigas de memoria, ¿ya? Si 1048, perdón, 1.048.576 hacen un giga, 13 millones nos harían 12.67 gigas de memoria para el trabajo actual. Más o menos tenemos ese espacio, ¿ya? Si redondeamos, 13 gigas, pero siendo exactos, más o menos unos 12.67 gigas en esencia. Ahora, otro término importante, más cortito todavía. Ay, perdón, que le doy a play. Ahí. El espacio en disco disponible. Más o menos tengo 108 gigas, usado 20 gigas, habilitado 88 y el uso estamos un 19%. Puede variar a ustedes, ya reitero, puede variar. ¿Esto ya les pasé? No, no les pasé, ¿no? Ahí les paso. Algo que veíamos ayer, y ahora les voy a pasar el código, es este, ¿no ve? Ver si tengo activada una GPU. No tengo, ¿no ve? Reitero, un poco para practicar lo de ayer. Entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución. Podemos usar una GPU, ya, aceptar. Aquí, ¿qué tipo de lenguaje? Podemos trabajar con R o con Julia igual en Google Colab. Ahorita estamos con Python 3, guardar. Lo voy a ejecutar todo de nuevo. Aquí ya me ha cambiado, ¿no? Ya me ha dado otro procesador. Un Intel Xeon CPU de 202 GHz. Memoria total. Ahí estamos igual. Espacio en disco. Me da un poquito más de espacio en disco. Y aquí ya me dice la GPU. ¿Cuál estamos teniendo? ¿No? Una GPU, sí, tengo una GPU típica. Aquí está en el device físico, en el GPU 0. Y que está habilitada una GPU para poder procesar. Esto, sí, ya les he pasado. Ahí. Vamos a hacer algo que es muy interesante.
Vamos, en este caso, a ver, como el almacenamiento de Google Colab es temporal, se borra al finalizar la sesión, es decir, ustedes trabajan, se va a guardar su código, sí, ahí se va a guardar, pero sus datasets se tienden a perder cuando lo cierran y al otro día lo vuelven a prender, los reinician. Tienen que volver a cargar el dataset y ejecutar de nuevo y, bueno, y ahí vuelve a funcionar. Entonces, muchas veces hay la necesidad de poder conectar el notebook a Google Drive, ¿ya? Es decir, todo este bloque de datos, este cuaderno de programación a Google Drive. Esto para establecer resultados de manera persistente. Esto simula a pequeña escala el concepto de almacenamiento externo o desacoplado del cómputo, que es exactamente la filosofía detrás de los servicios de Google Cloud Storage o Amazon S3. Por ejemplo, yo les voy a pasar este código. Ay, perdón. Así. Les pongo acá. Lo ejecutamos. Les dice, ¿desean permitir que este cuaderno acceda a nuestros archivos de Google Drive? Este cuaderno solicitado acceso a Google Drive. Conectar a Google Drive. Si no, si le doy no, no va a conectar a Google Drive y nos va a saltar un error. Si le doy conectar, me va a pedir que valide esta opción. Esto es muy importante porque es lo mismo que vamos a hacer para Google Cloud Platform. Por favor, esto hay que tomar muy en cuenta. Continuar. Darle sí, conectar y continuar. Continuar. Ahí está pensando. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace esto? ¿Ya? Este bloque de código se utiliza para conectar un cuaderno a Google Colab, bueno, un cuaderno de Google Colab con una cuenta personal de Google Drive. Esto permite guardar archivos de forma permanente o leer datos como archivos de Excel, CSV o imágenes que nosotros tengamos en Drive, ¿ya? Estas dos líneas, fundamentalmente, en este caso, en esta línea, importamos una herramienta específica que Google diseñó para Colab llamada Drive, ¿ya? Aquí ejecutamos la función de montar y al ejecutarla, Colab pedirá autorización a través de una ventana emergente como nos salió para acceder a nuestro Google Drive. Una vez que nosotros aceptamos, el Drive se puede volver visible a nuestro notebook como si fuera una carpeta local más. ¿Cómo lo puedo ver? Básicamente acá. Si le doy clic a la carpetita, veo que acá está mi Drive, My Drive. Aquí va a tardar porque tengo muchos archivos. Y ahí está, ¿no? Carpetitas que tengo en mi Google Drive. Ahí. Muchas carpetas, ¿no? Fotos, documentos. Puedo acceder a todo de Google Drive. Lo cierro. ¿No? Aquí lo que estamos haciendo es crear una carpeta de trabajo para el curso dentro de Drive. ¿Ya? Yo le estoy poniendo MBA Big Data Session. ¿Ya? En este sentido, lo que estamos trabajando es fundamentalmente eso. Uso una librería, ImportOS. ¿Ya? Esta librería es una librería estándar de Python, Operating System, que contiene funciones para interactuar con el sistema operativo, como crear carpetas, borrar archivos, ver qué hay dentro de un directorio, ver qué hay dentro de un archivo. Después acá, creo una variable
que se llama walkdir. Esta es una variable normal. Walkdir, un nombre común en programación para decir work directory o directorio de trabajo. Se le asigna como valor un texto en string, que es donde se va a guardar o es donde se va a crear una nueva carpeta que se va a llamar MBA Big Data Session en mi drive. De ahí utilizo a esta librería a través de la función makeDirs, ya workdir, exist, ok, igual a true. ¿Qué hace esto? El makeDirs, como ven ahí, este makeDirs, es la función encargada de crear carpetas. Si las carpetas intermedias en la ruta no existen, las crea automáticamente. Exist guión bajo ok igual a true. Este argumento es clave. Le dice a Python, si la carpeta ya existe, no hagas nada y no lances ningún error. Esto es muy útil porque nosotros a veces podemos olvidarnos que hemos creado una carpeta, ¿ya? Y volverla a ejecutar y puede saltar un error y decir, bueno, algo está mal en el código, cuando en esencia es que la carpeta ya existe. Entonces lo que hace es decir, bueno, si ya existe, no hagas nada. Y no muestres error porque tampoco es un error. Ya, es simplemente una obviedad que me estoy saltando. De ahí muestra un mensajito en un print diciendo que se ha creado una carpeta. Y lo podríamos verificar. Lo voy a verificar en mi Google Drive directamente. Ok. Aquí está. Acaba de crear la carpeta MBA Big Data Session. ¿No? Ahí. Y esta carpeta ha sido creada y está en blanco. Nada más. Esa es la forma con la cual interactuamos con el sistema y podemos crear carpetas. Ahora, ¿cómo generar un dataset masivo? ¿Ya? Y guardarlo en esa carpetita. Es muy útil esto. Yo acá voy a generar un código, despacio. Esto para simular, en este caso, lo que vamos a ir trabajando poco a poco. Uy, perdón. No. Esto no es. Copio. Pero como ven, acabo de comprobar de que no muestra ningún error. Simplemente de que intenta crear una carpeta, pero como ya existe, no hace nada. Este sí. Esta sí les paso. Esta. ¿Qué es lo que hacemos acá? Supongo que conocen a NumPy y Pandas. A ver. NumPy y Pandas son las librerías más básicas para trabajar con Python, fundamentalmente, y inteligencia artificial o Big Data o todo lo que quieran con el manejo de datos. NumPy, ya. A ver, como en Python no hay el concepto de arreglos, no hay arrays. En Python hay duplas, listas, conjuntos y diccionario de datos. Esos son los arreglos que maneja Python de manera natural y básica. Como no tiene arrays, para eso usamos a NumPy, que es una librería que permite usar esto. Es una librería, además, que es especializada en cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos ultra rápidos y generación de números aleatorios que podemos llegar a utilizar. Y es lo que vamos a hacer. ¿Ya? NumPy. Pandas, que lo denominamos PD, con el alias PD, es una librería estrella de Python para manejar tablas de datos, es decir, filas y columnas. La librería, en este caso time, ¿ya? Sirve para medir cuánto tiempo tarda la computadora en ejecutar el código, en este caso, ¿ya? Para ver tiempos de rendición. Acá, np random seed igual a 42 y número de filas más o menos 5 millones de transacciones simuladas.
Ya, aunque acá vemos random seed igual a 32, aunque acá vamos a generar datos aleatorios, se pone una semilla, un seed igual a 42, que eso hace que estos números aleatorios sean siempre los mismos cada vez que nosotros, yo, ustedes ejecuten, ¿ya? El número 42 es una convención muy usada para los programadores, ¿ya? Este es un guiño para la cultura geek, ¿ya? Por eso, cuando ustedes usan NP Random Seed 42, es que todos vamos a generar los mismos números aleatorios, ¿ya? Por más de que sean aleatorios, sí, van a ser aleatorios, pero vamos a generar todos los mismos. Si esto yo no lo uso, obviamente van a ser variados. Yo puedo tener unos valores, ustedes pueden tener otros. Nfilas es una variable, en este caso con el número 5 millones. En Python se puede usar guiones bajos, como están viendo ahí, ¿ya? Que es para los números grandes que sean más fáciles de leer. En vez de poner 5 ceros, y decir, a ver, ¿cuántos ceros hay? 6. Entonces, 5 millones. En vez de decir de esa manera, pongo el guión para hacerlo de una manera mucho más legible. Acá. En esta parte creamos las opciones posibles para rellenar los datos. Por ejemplo, tiendas. Aquí estamos usando un truco de Python que es el list comprehension, ¿ya? Para generar automáticamente 200 tiendas que se llaman tienda 1, tienda 2, tienda 3, tienda 4, hasta la tienda 200. 200, hasta la tienda 200. Que asegura que siempre tenga 3 dígitos. 001, 002, 003, hasta, bueno, tenemos, eso lo trabaja el 03D. De ahí vamos a generar otras dos variables, categorías y métodos de pago, que simplemente son listas de texto con las opciones de compra. Por ejemplo, alimentos, electrónica, ropa, hogar, juguetes, belleza para categorías. Métodos de pago efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, billetera digital, lo que ustedes quieran. Pasarela de pagos, lo que ustedes quieran, ¿no? De ahí mostramos un print que diga generando dataset sintético de transacciones, inicio, ¿ya? Esto es muy importante, el inicio time to time, ¿ya? Lo que hace es imprimir un aviso en pantalla y guarda la variable inicio con la hora exacta en milisegundos para esperar cronometrar el tiempo de ejecución. De ahí genera una variable df, que en este caso es un data frame, ¿ya? Un data frame. En Pandas manejamos 3 tipos de datos: listas, data frames y datasets, ¿ya? Y un gran conjunto más de variables. Pero en esencia, estamos generando un data frame. ¿Qué es un data frame? Fundamentalmente una matriz, filas y columnas de datos, ¿ya? Acá lo que estamos haciendo es crear una tabla de datos llamada data frame y la guardamos en una variable df. Cada línea de adentro es una columna de la tabla. Y de transaction, de 1 hasta 5 millones, tienda, categoría, método de pago, se va rellenando, ¿ya? Incluso hasta ahora, con el número aleatorio entre 0 y 23 para simular una hora de compra, para que sea más real. Finalizamos el proceso, mostramos por pantalla y los 5 primeros elementos de la tabla. Generando datos. Hemos tardado 3.51 segundos en generar 5 millones de datos. Un dataset de 5 millones de datos, hemos tardado 3.51 segundos. Que es muy rápido, ¿ya? Que es bastante rápido, ¿ya? Para generar tanto dato, pero estamos mostrando 5. Ya los 5 primeros, ¿no? Perfecto. Y les dejo para que lo puedan probar. Ya, vamos avanzados, si no nos va a dar el tiempo. Uso de memoria detallado por columna.
Esto me permite, bueno, uno de los primeros límites que se enfrenta al trabajar con datos masivos en un entorno tradicional, por ejemplo, una sola máquina, es la memoria RAM disponible. Vamos a medir cuánta memoria consume nuestro dataset. Lo ejecuto. Esto es lo que obtenemos. Me están pidiendo una fotito de lo que me sale, es que no puede ver. Vamos a ver. Mandaré, me están consultando. Ya, explicamos, ¿no? Bueno, esto no les he pasado, creo, ¿no? Los voy a copiar y les voy a pasar. Ya, mientras tanto, este bloque de código es fundamental cuando trabajamos con bases de datos enormes, por ejemplo, Big Data. Su objetivo principal es calcular y mostrar exactamente cuánta memoria RAM estamos consumiendo en una tabla de datos, en un total columna por columna, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente un análisis de este resultado, ¿ya? Si miramos los números que tenemos ahí de respuesta, nos podemos dar cuenta de un patrón muy interesante sobre cómo funcionan las computadoras. Las columnas de números pesan poquito. Por ejemplo, I de transacción, a ver otro que maneja, monto, ¿no ve? Unidades, hora, ¿no ve? Porque miren cómo tarda, cómo tiene el uso de memoria, tienda, categoría y método de pago, que son strings. Y en este caso los enteros son relativamente poquito. Las columnas de texto, como estas tres, ya, pesan muchísimo. Pesan 268 megas y 298 cada una. Casi 8 veces más que los números. El texto libre es el enemigo de del eficiente uso de memoria RAM. En total, de 5 millones de filas, está ocupando 1.057 megabytes en este caso. Básicamente un giga de memoria, solamente el dataset. Un giga de memoria, solo el dataset, ¿ya? Para que vean el crecimiento. Y eso que son datos aleatorios y son pocas columnas. Imagínense 5 millones de 20 columnas de datos más abstractos, de opiniones, de comentarios. Eso se hace mucho más pesado y es bastante interesante. A ver, ahí, 1 millón. Acá vamos a ver información general del data frame, incluyendo tipos de datos. 5 millones de datos, en este caso entero, 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 entero. Aquí tengo un float, que es el monto, que puede tener decimales, y objeto o string, y 1 millón de, pero 1.000 megabytes en este caso, que vendría a ser un giga, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos hecho esto? Básicamente para poder explicar algo. Que observando las columnas de tipo object en pandas como tienda, categoría y método de pago, consumen considerablemente más memorias que las columnas numéricas. Incluso cuando tenemos pocos valores o valores únicos. Esto es clave para entender por qué a mayor volumen de datos se necesita una estrategia específica de optimización y por qué más allá de cierto punto se necesita repartir el procesamiento entre varias máquinas en lugar de una sola. Ahora vamos a hablar del downcasting de tipos de datos. Yo les voy a pasar, en este caso,
una forma de optimización. Perdón, nada que ver. Ahora sí, paso por acá. Sí, Sergio, dígame. Doctor, una consultita. Para los datos que están en formato fecha, ¿son más pesados que los numéricos o son más o menos lo mismo, similares? Muy buena pregunta. Es similar, podríamos decir que es un poquitito más, no se nota la diferencia, ¿ya? Que el valor numérico. El formato fecha, ¿ya? Puntualmente, el date. El date time es un poco más abstracto porque tiene hora, fecha, bueno, día, mes, año, hora, minutos y segundos. Entonces también pesa un poquito más, pero no son tan significativos como el texto que puede ser abierto como un comentario. Entonces es un poquito más, casi igual que un float, poquitito más, ¿ya? Pero no es tan significativo. Por eso es que les diría que son casi iguales, porque no es tan significativo, tan radicalmente distinto. Entonces va por ahí, tanto el formato date de fecha, date time, para fecha y hora, o en este caso el que estamos manejando como horas, que no hace tanta la diferencia. ¿Ya? Bien, vamos a probar. Bueno, les voy a dejar para que lo puedan trabajar un poquito esto. Ya, vamos a hablar de esto que acabo de pasar, esta partecita. Es un poquito más chiquito, ya. Sé que ustedes ya lo tienen el código, así que no hay necesidad de que lo lean, ¿ya? Del todo completo. Pero sí, obviamente la explicación va a quedar. Acá lo que estamos haciendo es el verdadero truco de magia, entre comillas, de ciencia de datos. Esto es la magia de ciencia de datos. Este bloque de código fundamentalmente toma el problema que descubrimos anteriormente, es decir, una tabla gigante que consumía 1 GB de memoria RAM, y lo soluciona de forma espectacular, reduciendo su peso en un 93.3%, sin perder ni un solo dato. Aquí va la explicación, paso a paso, de cómo se está haciendo esta optimización. Fundamentalmente estoy haciendo una copia, ¿no? Y del data frame original estoy copiándolo exactamente como es y lo estoy guardando en un data frame optimizado, que es una variable que por el momento la tiene exactamente igual, así de pesada. ¿Ya? El gran ahorro de convertir texto a categorías, por ejemplo, se hace acá. ¿Ya? Aquí fundamentalmente radica el mayor ahorro en memoria, en esas dos líneas. En este caso, como vimos antes, el texto libre pesa muchísimo. Sin embargo, en columnas como método de pago, en realidad solo hay 4 opciones: efectivo, tarjeta, ¿no? Repitiéndose 5 millones de veces en distintas cantidades. Entonces, lo que se hace, este proceso, que se denomina muchas veces como parte de la limpieza de datos, es la categorización, ¿ya? En este caso, le dice a Pandas que deje de tratar esto como un texto libre y lo convierte en una categoría puntual: tienda, categoría y método de pago, nada más, como una categoría. ¿Qué hace internamente, en este caso, el programa? Crea un diccionario oculto diciendo: 1 es igual a efectivo, 2 es tarjeta de crédito, y así. Y 3 sería, en este caso, no sé, otro método de pago que se tenga, ¿no? En lugar de escribir la palabra efectivo, que es redundancia, millones de veces en la memoria, simplemente anota el número 1. Eso se llama categorización de variables. Eh, no estoy seguro si ustedes ya han visto esto en Machine Learning fundamentalmente,
pero igual lo voy a explicar por si acaso. Es como ponerle un carnet de identidad. Así yo lo explico en mis clases de inteligencia artificial, donde agarro, les digo, a ver, nosotros, personas, mi nombre, el mío, Elmer Feldman Mendoza Jurado, un texto. ¿Cómo puedo, en este caso, categorizarme? Porque Machine Learning no recibe texto fundamentalmente, recibe números, floats o enteros, pero números, ¿ya? Para procesar texto, y especialmente texto grande, se llama procesamiento de lenguaje natural, el algoritmo que permite procesar esos textos. Pero no estamos entrando a eso. Algún momento lo van a ver, pero de todas maneras, ¿ya? Lo que hago, lo que es categorizar variables, es decir, en vez de de ponerle en la tabla Elmer Feldman Mendoza Jurado, le pongo un número. El carnet de identidad, imaginemos que es solamente números. Olvidemos que hay extensiones, ya sé que hay extensiones, pero olvidemos que hay extensiones y le pongo un número. Entonces es mucho más fácil para la máquina leer eso que el texto incompleto. Y termino siendo yo, ¿no ve? Solo que no está el nombre, sino el carnet de identidad, pero sigo siendo yo. Eso es categorizar variables. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. El truco de magia está en esto, ya, en categorizar. En vez de tener repetidamente que en esencia, de acuerdo a las normas de estructuración de base de datos, eso es redundancia, le pongo un número. 1 representa tal, 2 representa esto otro. Esto se usa mucho cuando ustedes tengan otro tipo de columnas, por ejemplo, países o departamentos. Imagínense que están trabajando con una empresa que tiene sucursales en los 9 departamentos, en muchos municipios. Perfecto, ¿ya? Entonces, le ponen, en vez de decir Tarija, le pondrán 8. En vez de decir La Paz, le pondrán 4. En vez de decir Santa Cruz, le pondrán 3. No sé, y así. Le ponen un número que representa esa opción. Otro ejemplo, estado civil. Hay contados estados civiles, lo puedo categorizar. Otro ejemplo, sí o no, si compro o no compro. Imaginen 5 millones de un dataset de AdSense o un dataset de marketing de marketing digital con redes sociales. Ver si ha habido un proceso de conversión en compra o no compra. En vez de tener 5 millones de sís y nos, lo ponen ceros y unos, y eso es más liviano de poder procesar. Y eso ayuda mucho a cuando tenemos que trabajar este detalle. De ahí ajustamos acá el downcasting de columnas numéricas. Ajustamos el tamaño de las cajas, que se denomina downcasting. Por defecto, cuando Pandas ve números, les asigna un contenedor de memoria muy grande llamado 64 bits. Pero si el número llega a ser gigantesco, es como usar un tráiler de carga para transportar una sola manzana. Downcast o el downcasting de integer o downcast de float, que estamos justamente trabajando acá al finalcito, downcast de integer o downcast de float, ¿ya? Además de la función que tenemos justamente acá del PD to the numeric, con el argumento de downcast, le pide a Pandas que analice los datos numéricos de esas columnas y use el contenedor de memoria más pequeño posible que las pueda alojar. Reitero, es como tener un tráiler para un 1, para una manzanita, o sea, no es necesario, ¿no? Entonces dice, a ver, ve cuánto mide el objeto que estás transportando y dale el tamaño justo y necesario. Está optimizando. Ese es el downcasting. Por ejemplo, la columna hora solo tiene números del 0 al 23, de 0 horas hasta las 23 horas. Al hacer downcasting, Pandas cambia ese contenedor gigante por uno diminuto de 8 bits, ahorrando una cantidad enorme de espacio. De ahí, acá, calculamos y mostramos los resultados. Bueno, para eso también entra esta parte. Calculamos y mostramos los resultados. ¿Ya? Calculamos la memoria original y calculamos la memoria optimizada y la mostramos. Y mostramos el proceso de reducción en un porcentaje. De 1 giga a 66 megas. Es como hacer un WinRAR. ¿No ve? Haber compactado sin perder datos.
sin perder en este caso muchas veces cuando trabajamos con Machine Learning, se trabaja mucho. Por ejemplo, clasificación, los modelos de clasificación de Machine Learning, como, a ver si me acuerdo, porque generalmente son, bueno, los 7 más conocidos. La regresión logística, el modelo Navy-Bayes, los K-vecinos, la máquina de soporte vectorial, el bosque aleatorio, el árbol de decisión y alguno que otro más, ¿ya? Tardan mucho, ¿ya? Con datasets de 100 datos, a veces tardan 10, 15, 20 minutos en generar una gráfica. Cuando en este caso tenemos los datos originales y comprimimos y pasamos al modelo de Machine Learning, podemos bajarla a 1 minuto, a 30 segundos el procesamiento, sin perder un dato, ¿ya? Sin perder un dato, sino haciendo que el procesamiento sea lo justo y necesario para lo que ustedes tienen, ¿ya? Reitero, esto de categorización obviamente no se puede hacer para todas las columnas. Por ejemplo, imagínense un dataset que tienen comentarios y los comentarios son distintos, ¿ya? Uno les gusta, otros no les gusta, unos hablan más, otros hablan menos, entonces ahí no se puede hacer tanto esta conversión o categorización de datos, pero sí en valores que son reiterativos, como sentimientos, positivo, negativo, neutral, compuesto. Entonces, son siempre esos 4. Estado civil también son siempre esos. Departamentos de Bolivia, no va a haber 15 departamentos, son 9 y punto, no hay más, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede hacer. Sí, Sergio, creo que levanta la manita. Ah, perdón, precisamente yo estoy viendo ahorita una base de datos del Banco Unión y bueno, hay columnas que prácticamente son dirección del asegurado, Ujú. nombre del asegurado, nombre del oficial de créditos, entonces en ese sentido es un poco más difícil, creo yo, de convertirlos a categorías, ¿no? Bueno, no lo veo tan viable porque bueno, es bastante variable. Entonces, bueno, ahí va mi pregunta, pero creo que la acabo de responder con la explicación que acaba de dar. Perfecto, he leído un poquito la memoria. Pero también se puede hacer algo, se puede hacer algo, tal vez no tan simple como la categorización, ¿ya? Tal vez no tan simple, pero muchas veces cuando nos toca trabajar textos un poco más abiertos como las direcciones, como opiniones, como por ejemplo, no sé, que yo me tenga que describir, como por ejemplo que yo tenga que describir un problema, imaginemos el Banco Unión, un problema con una transacción, un sistema de reclamos. Obviamente el reclamo es totalmente único. La descripción que haga la persona es de acuerdo a su percepción y puede variar eh, totalmente de otra que sea realmente parecida. Ya, no existe un downcasting o una categorización para esos valores, ¿ya? El truco muchas veces en este sentido eh, tiende a usar un componente, si no estoy mal, a ver si es que no me equivoco, que es el PyArrow, que tal vez si lo pongo, para estos casos, para optimización de ese ámbito, el PyArrow de Python. En este caso, que tiene una mejor forma, entre comillas, de comprimir texto libre, es dejar de usar el formato de texto nativo de Python y usar un motor externo llamado PyArrow, que gestiona la memoria de los textos de forma muchísimo más eficiente, ¿ya? Tal vez no haga categorización, tal vez no haga downcasting, pero sí usa un modelo distinto de string que es optimizado, ¿ya? Entonces, este puede mejorar entre un 30 a 50% de memoria RAM de estos textos. Tal vez eso sería un poquito lo que le podría sugerir trabajarlo para estos casos, ¿ya? Sergio, sí. Perfecto, a ver, lo voy a poner, lo voy a emplear. Sin Ujú. embargo, también tengo otra consulta. Ujú. Bueno, ahorita mi base es bastante pesada, son Ujú. como gigas de información. Entonces, hacer, digamos, modificaciones Sí. tarda demasiado. Ok. Por Sí. eso quiero tal vez reducir un poco la memoria RAM que me consume, hacerla, digamos que ahorita estoy haciendo una interpolación. ¿A qué me refiero? Hay datos faltantes, Ujú. por ejemplo, de un crédito Ujú. que nos falta el saldo insoluto en un mes o nos falta la tasa en un mes. Ujú. Entonces,
por ende, digamos que la interpolación lo que se refiere es que si encuentra un dato anterior y un dato Ujú. posterior iguales, los del medio deberían de ser el mismo dato. Exacto. Pero al hacer esto, me estoy tardando creo que ya medio día en que Mm, registre todos los datos y llene los huecos, ¿no? mm. Entonces, no sé si tal vez tuviera una sugerencia porque, bueno, quisiera optimizar el procedimiento. Perfecto. Sí, cuando trabajamos con valores faltantes o cuando establecemos algunas estrategias como la media, la moda, o algunas atributos, por ejemplo, como le estaba justamente hablando, tenemos dos elementos, los del medio deberían ser relativamente parecidos en ese sentido. Igual, ahí yo le sugeriría también manejar con el tema de PyArrow, ¿ya? Que también permite trabajar ese tema de cálculos, ¿ya? Para mejorar en este caso la optimización de la memoria RAM, para hacerlo de un solo saque, la normalización y bueno, no tarde tanto. Entonces, tal vez podría ser por ahí, ¿ya? Pero habría que ver un poquito el tema de los datos y de acuerdo a eso. Pero igual yo le voy a buscar alguna alternativa que le pueda servir, ¿ya? Ya. Perfecto, muchas gracias. No, no se preocupe, está muy bien. La idea es un poco darnos algunas bases. Y justamente, ¿ya? Vamos a trabajar, por ejemplo, ya que estamos hablando de PyArrow, voy a instalarlo el PyArrow acá. Lo voy a instalar. Ahí, ya lo instaló y voy a pasar un ejemplo. Ya, y ahorita vamos a hablar de esto, de una optimización a nivel general usando PyArrow que les puede ser de utilidad para todos. Les voy a pasar el comandito de instalación y les voy a pasar obviamente el código. También estaba olvidando una parte de la medición de tiempos. Ya, ahí, este es un poquito el uso de PyArrow. Ahorita vamos a ver ya. Ejecútenlo y veamos. A ver, un segundito. Voy a ir a tomar un poquito de agüita. Estoy con la garganta medio mal. Me venía a atacar tos. Un poquito. Ya. A ver, vamos a explicar acá, en este sentido, lo que estamos trabajando. Ya. En esencia, estamos llegando a una de las lecciones más valiosas del mundo de Big Data. Este bloque de código, ya, desde la instalación del PyArrow hasta el final, ya, es la demostración práctica de por qué la forma en que guardamos los datos es tan importante como los datos mismos. Aquí estamos enfrentando al campeón tradicional, el CSV, un archivo de texto plano donde los datos se guardan fila por fila como en Excel, separado por comas en este caso, ¿ya? El Command Separate Values contra el estándar moderno de la industria, el Parquet, ¿ya? Un formato avanzado donde los datos se guardan columna por columna. Y bueno, vamos a desglosar un poquito, ¿ya? Estoy trabajando la instalación de PyArrow,
¿ya? El PyRO es el motor o tecnología que funciona por detrás de Pandas para poder leer y escribir archivos en formato Parquet para una máxima velocidad posible. Acá, aquí, ¿ya? Simplemente definimos las rutas o nombres de los archivos donde vamos a guardar nuestros 5 millones de registros optimizados en el disco duro de la máquina virtual. Guardamos el CSV y medimos el tiempo. Guardamos el Parquet y medimos el tiempo. Establecemos los tamaños y las respuestas. Tengo un CSV 248 megas que tarda un tiempo de escritura de 17.58. Y un formato Parquet que tiene los mismos datos, la misma cantidad, que mide un tamaño de 44 megas y lo puede escribir en un segundo. Y podemos comparar el tiempo de lectura de todos los datos, ¿ya? Para este sentido, ¿ya? En este caso, comparamos tiempo de lectura entre ambos, ¿ya? Y establecemos ese mensaje. El tiempo de lectura de un CSV de este tamaño es 4 segundos. A pesar de ser muchos datos, es 4 segundos. Pero obviamente el Parquet es 0.67 segundos, ¿ya? Esto tiene una razón por detrás, ¿ya? Fundamentalmente, como bien se indica, ¿ya? Si trabajamos en una entidad, pongamos financiera, una entidad comercial, eh, que trabaje, por ejemplo, en petabytes de datos, millones de megabytes, usar CSVs significaría pagar fortunas en discos duros de almacenamiento y esperar horas para que un reporte cargue. Usando Packet en tu data lake, por ejemplo, de Amazon Web Service, Google Cloud Storage, o, etcétera, o algún valor, etcétera, ahorramos obviamente millones de dólares en ese tamaño y los tiempos son bastante más cortos. Entonces, también hace mucho el estándar o la extensión en la cual manejamos. Estamos naturalmente, ¿cómo se puede decir? Naturalmente inducidos a trabajar siempre con un CSV cuando tenemos algunos formatos que permiten también hacer lo mismo como el Parquet, ¿ya? Y generar una competencia y ver cuánto tarda con cada uno de estos. Pero, reitero, estos son ejemplos genéricos. Ya vamos a ver ejemplos un poco más puntuales para ver la diferencia en casos reales, obviamente. Estos son valores aleatorios. No es tan complejo en algunos casos. Sí, Sergio, creo que tienes un momento levantado. ¿O es de anterior? No, no levanté la mano. Ah, ya, perdón. La veía levantadita, entonces, bueno, está bien. Perfecto, ahí. Eso es un poco las diferencias que nosotros tenemos para poder manejar, ¿ya? En este sentido. Nos queda 4 minutos, a ver si me da tiempo de poder ver algo más. Aunque no, mejor no. Mejor verlo con más tiempo, con más soltura. En 4 minutos no nos va a dar tiempo. Quiero que veamos un poco de lo que es la escalabilidad ya de mejor forma, pero esto lo vamos a hacer en la siguiente clase. No hay problema. Además sé que está bastante frío. Ya, consultas, dudas, preguntas, esto yo lo voy a guardar como, porque les voy a subir en esencia los códigos, a pesar de que ustedes ya lo tienen, pero igual. Primer ejemplo. Le pongamos, en este caso, a ver, voy a buscar un detalle. Práctica con cola. Primer ejemplo, práctica con cola, porque esto no estamos entrando en muchos. Práctica con cola. La manita levantada. Sí. Perdón, Doc. Sí, Una dígame. consulta. Ahorita, por temas de formato más que todo, para que puedan tal vez utilizar los datos que estoy analizando, Mm, tanto de inteligencia de negocios y otras áreas más, se está implementando con datos CSV. sí. Sin embargo, entiendo que hay también otro tipo de archivos que se pueden utilizar
Pero para hacer consultas rápidas y demás, bueno, estoy utilizando SQLite para que tenga Ujú, respuestas mucho más eficientes. sí. Pero obviamente para hacer el llenado de huecos, quizás validadores extra adicionales, sí los estoy haciendo con el formato CSV. Sin embargo, Ujú, como les comentaba, me está demorando bastante, entonces voy a tratar de probar la librería que nos acaba de compartir y bueno, ujú. le comento la siguiente clase. Claro, perfecto. Eso es lo importante, que ustedes lo utilicen. Me imagino que debe haber algunas limitaciones, porque tiene sus pros y sus contras. Todas las extensiones de software tienen sus pros y sus contras. El Parquet también, y hay otros más. Pero probemos a ver cómo nos va. Eso es lo ideal. Y veamos, en este caso, cómo nos ha ido y lo podemos trabajar. ¿Ya? No hay problema. Ya. Bueno, acá lo dejamos, ¿ya? Los libero para que puedan tener un excelente fin de semana, ya que tengamos un lindo fin de semana. Abríguense bien porque está bastante frío, evitemos los resfríos y podamos en este caso continuar con el trabajo. Ah, algo que me olvido. No he subido las tareas ni tampoco las presentaciones a pesar que ya las tengo, las 8 presentaciones y los ejemplos y también las tareas, porque me ha dicho me dijeron desde coordinación académica del ESAM que están con unos problemitas con el tema de los tamaños. No me está dejando subir las presentaciones fundamentalmente y algunos detalles más. Entonces, esperemos por favor, yo creo que hasta mañana me van a dar el ok, porque justamente les reporté que no podía hacer y me dijeron que para mañana lo van a ver o hasta más tardar el lunes, entonces lo voy a subir, ¿ya? Pero de todas maneras, cuando ya esté, les voy a avisar, porque justamente tengo ya, ¿dónde está? Aquí está. Las presentaciones las tengo listas y generalmente son 24 megas, 20, 21, 19 de todas las sesiones, entonces no me está dejando ni tampoco las tareas, entonces esperemos un poquito, por favor, si lo puedo tener para mañana, que me habiliten, les voy a avisar, ¿ya? Bueno, que tengan un excelente fin de semana, un descanso reparador, nos vemos el siguiente jueves con todos. Buenas noches a todos, hasta luego a todos.